buenas noches, amigos de Reporte Saladín. El 4 de julio debería ser un día para todos los dominicanos y dominicanas donde la memoria colectiva de nuestra nación se sacudiese, porque hacen hoy 168 años que fue fusilado en San Juan de la Maguana Francisco de Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria cuya memoria debería ser siempre un patrimonio colectivo, y en un día como hoy, haber visto, y eso hubiese sido un deseo de muchos dominicanos y dominicanas, una caravana de autobuses dirigirse hacia San Juan de la Maguana para ver el árbol donde fue fusilado Francisco de Rosario Sánchez hace 168 años. Si tuviésemos que elegir algunas palabras para describir lo que fue ese padre de la patria junto a Juan Pablo Duarte y a Ramón Matías Mella, habría que utilizar las palabras de Ramón Lugo Lobatón, uno de los historiadores que hizo su biografía, cuando decía, ese reconocido historiador, con respecto a Francisco de Rosario Sánchez: el 9 de marzo a la vida, el 27 de febrero a la gloria, el 4 de julio a la inmortalidad. ¿Por qué ese 9 de marzo a la vida? Porque el patricio nació en Santo Domingo el 9 de marzo de 1817. Y por supuesto, en esa fecha que acabo de mencionar, 4 de julio de 1861, fue fusilado en San Juan de la Maguana. Y le pido a nuestro director, Ángelo, que ponga en pantalla precisamente las fotos del árbol donde fue fusilado Francisco de Rosario Sánchez junto a sus compañeros en San Juan de la Maguana, porque, como lo he dicho en ocasiones anteriores, tendríamos que ver caravanas de dominicanos yendo a con sus hijos y familiares, al igual que en Estados Unidos de América se hace cada año esa visita al monumento de Abraham Lincoln para ver ahí precisamente esa placa que dice: aquí cayó fusilado el patricio Francisco de Rosario Sánchez el 4 de julio de 1861, y rendir homenaje al único de los tres padres de la patria que murió fusilado. Ahí está una placa del Congreso Nacional también para honrar esa fecha en la que Sánchez, junto a sus compañeros, pagó con su vida precisamente su lucha para combatir la anexión de Pedro Santana. Ese hombre que fue un patricio, como lo decía Ramón Lugo Lobatón, definiendo 3 etapas de su vida: 9 de marzo a la vida, 27 de febrero a la gloria y 4 de julio a la inmortalidad. Cuando veo esa foto que tenemos aquí en pantalla del Pico Duarte, al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, tenemos que pensar en esa trilogía de hombres que junto a Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella hicieron posible el sueño de la independencia y soberanía nacional, aunque otro de los miembros de esa junta gubernativa que surgió el 27 de febrero de 1844, después que Mella disparara el trabucazo en la Puerta de la Misericordia y Francisco de Rosario Sánchez en la Puerta del Conde, dijera: Dios, patria y libertad, y enestara la bandera de la República Dominicana, que un día de hoy en el que hubo, entre otros actos públicos, una ofrenda del Instituto Duartiano al patricio Francisco de Rosario Sánchez, la República Dominicana debería haber sentido una conmoción este 4 de julio
recordando esta fecha que marca un hito histórico, porque cuando Francisco de Rosario Sánchez, quien 2 veces fue exilado de nuestro país, retornó a través de Haití, tratando de que el presidente de Haití, Fabre Gefrard, llegase a un acuerdo con él y le diese un apoyo al patricio junto a sus compañeros para impedir la anexión de Pedro Santana a España. Esta fecha debería estar marcada en cada dominicano como un día precisamente para reconocer lo que fue la obra de ese patricio por nuestro país, cuando él en algunas ocasiones repitió frente al tribunal que lo juzgó junto a sus compañeros: se necesitó la sangre de la familia Sánchez para subir el pabellón, ennestar el pabellón de la República Dominicana, y ahora se va a necesitar la sangre de la familia Sánchez también para arriar esa bandera con la anexión a España. Por eso repetimos esas frases del 9 de marzo a la vida, cuando él nació aquí en la capital, el 27 de febrero a la gloria y el 4 de julio a la inmortalidad. Y por eso, hoy en esta conversación con el patricio en el Pico Duarte, queremos que cada dominicano sienta lo que significa esta fecha del 4 de julio, porque nosotros no podemos olvidar la grandeza de esos hombres. De ese hombre que fusiló Pedro Santana a María Trinidad Sánchez, y sin embargo, en 1857, cuando el presidente Báez le ordena al general José María Cabral que vaya al Ceibo, señores, a detener a Pedro Santana, ¿quién era el comandante de armas en la capital? El general Francisco de Rosario Sánchez. Y señores, el presidente Báez había dado órdenes estrictas de que cuando llegase a la capital preso el general Pedro Santana, fuese hecho preso en el cuartel. Y sin embargo, Francisco de Rosario Sánchez, a ese hombre que había fusilado a miembros de su familia, a ese hombre que lo había extrañado al exilio, lo alojó en su casa aquí en la capital, en un gesto de generosidad que conmovió al país en esa oportunidad, porque él sabía que el presidente Báez se sentiría muy mal y muy incómodo ante ese gesto de Francisco de Rosario Sánchez de hospedar en su casa a Pedro Santana. Y no solo eso, sino que cuando la familia del general Pedro Santana, estando preso en la residencia en la casa de Francisco de Rosario Sánchez, le mandaba comida, él prefería comerse la comida de la familia del general que lo tenía preso en su propia residencia, Francisco de Rosario Sánchez. Yo creo que un hombre de esa categoría, nos obliga a todos los dominicanos, una vez en la vida, aunque sea, a ir con su esposa, con sus hijos y sus familiares a San Juan de la Maguana, a ver ese árbol y esa placa que ya mostramos en este programa, y a ver en ese mural de mármol que está detrás los nombres de todos y cada uno de esos dominicanos que cayeron fusilados en ese juicio que le hizo el general Pedro Santana a Francisco de Rosario Sánchez, y a esos compañeros que están ahí escritos todos sus nombres y que fueron fusilados ese día. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida
popular, al gusto dominicano. Por más de 100 años, el azúcar Papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. En la temporada de préstamos del Popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio, montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30% o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes sabrichuelas con dulces, con batatica y galletica. Y muchas cositas ricas. Es tiempo pa' endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chancao, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín en este 4 de julio, donde conmemoramos ese 668 aniversario del fusilamiento del patricio Francisco de Rosario Sánchez. Hay que recordar que ese 1 de junio de 1861, él penetró al territorio dominicano cruzando por Hondo Valle, Vallejuelo y El Cercado, donde cayó en una emboscada y fue herido en la ingle. Él y todo el grupo fueron capturados y trasladados a San Juan de la Maguana, donde fueron juzgados, como lo recoge la historia. Pero en ese juicio, decía el patricio, para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Hay que recordar su relación y familiaridad precisamente con María Trinidad. Y es en ese escenario donde al hombre que le toca juzgarlo como juez, Domingo La Sala, en un momento con esa altivez que lo caracterizaba, porque Sánchez fue un hombre que se hizo a sí mismo. Es cierto que ese sacerdote peruano, Gaspar Hernández, le dio una educación precisamente que le permitió a él desarrollar ese sentimiento patriótico que lo caracterizó desde su juventud. Y en ese momento en que esos hombres que lo juzgaban por las órdenes de Pedro Santana,
cuando él se da cuenta que con la defensa que están haciendo sus abogados, prácticamente era crónica de una muerte anunciada, él se para, le pone la mano en el hombro a uno de sus abogados y dirigiéndose a Domingo La Sala, le dice: magistrado presidente, sé que todo está escrito, desde este momento seré yo el abogado de mi causa. ¿Quién era ese juez Domingo La Sala a quien el patricio se dirigía con esas palabras? Tengo que repetir las palabras del patricio, citándolo a continuación, para que ustedes entiendan la grandeza de aquel hombre que sabe que va a ser fusilado y no obstante eso le dice a su juez lo siguiente. Permítame leerlo. Usted, Domingo La Sala, designado para juez de mi causa, pretende en vano humillarme. Lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado defensor ante los tribunales en Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando estuvo usted acusado como presunto autor del asesinato en la persona de uno de sus parientes del Cibao. Señores, solamente un hombre que ha escalado la grandeza de alma, que sabe que ese hombre tiene instrucciones estrictas de Pedro Santana de fusilarlo, puede en ese momento también recordarle a ese juez la defensa que él hizo de Domingo La Sala en Santo Domingo cuando fue acusado de un asesinato. Pero en una coyuntura como esa, permítanme leerles lo que uno de sus abogados defensores resumió diciendo: Sánchez ocupó solo la atención de sus jueces y del auditorio. Famosa fue la defensa que hizo de sus compañeros, indestructibles los razonamientos y la elocuencia ciceroniana. La oficialidad española quedó asombrada al oír a aquel hombre de talento que, después de historiar con precisión todos los sucesos de la República Dominicana, probó que aquella anexión a España era un hecho atentador de la soberanía del pueblo a quien se le había impuesto por fuerza una nacionalidad distinta a la suya. Que la independencia dominicana era un derecho adquirido por voluntad, por valor y por la sangre de los dominicanos, y que tal derecho había sido plenamente reconocido por todas las naciones del mundo, que como dominicanos tenían el deber de rescatar su nacionalidad perdida y que ese derecho habían venido a cumplirlo, que aquel hecho era solo en la historia y que no había ninguna ley dictada para castigarlos, porque no pudiendo ningún pueblo autorizar la pérdida de su propia nacionalidad, no podían imponer penas al intento de rescatarla. Y, abocando la causa que los retenía en el banco de los acusados, dijo que él solo era el culpable allí y que si aquel error de las pasiones de los hombres necesitaba de una víctima para afirmar con sangre la extinción de la nacionalidad dominicana, esa víctima debía ser él y esa sangre debía ser la suya, porque como fundador de la República Dominicana, su sangre y su vida se debían a esa nacionalidad. Por eso está esa placa ahí donde él fue fusilado. Por eso he querido poner esa foto de Juan Pablo Duarte en el Pico Duarte y definitivamente darle hoy un testimonio a la República Dominicana, a los dominicanos de aquí y de allá, los que están en nuestro país y los que también hoy viven en el extranjero, de que esto es una fecha que debe quedar grabada en el corazón de todos y cada uno de los dominicanos. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes.
de vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Quisiera que me permitieran ahora leer un breve párrafo de Troncoso de la Concha, citándolo en esta fecha. Es en ese momento cuando la posteridad debe rendir a Sánchez el homenaje más ardiente, porque es entonces cuando se levanta una altura solo superada por Jesucristo, que se sacrificó para redimir la humanidad. Ni siquiera Lincoln, dice Troncoso de la Concha, que se sacrificó por redimir una raza, supera a Sánchez. Sánchez en ese momento era, como él lo había dicho, la bandera dominicana, la patria dominicana, la humanidad dominicana. Así se le oye cuando responde en su defensa a la acusación fiscal. Obsérvese primero en él al hombre que confía en las normas de la moral y el derecho para encontrar en estas la razón de las acciones humanas. Luego, al hombre animado de espíritu de sacrificio, que no busca en el mal de los otros alivio para el propio mal. Finalmente, al humano que desciende a la realidad ambiente para hacer saber a sus verdugos que él conoce la misión que traen, que es lo que deben hacer. He querido pues en esta fecha recordar a nuestros hermanos y hermanas dominicanas lo que significa para nuestra patria el 4 de julio. Al mismo tiempo también recordar que en una fecha como hoy también falleció un expresidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, un 4 de julio también. Y, por supuesto, que invito una vez más a cada familia dominicana a hacer una peregrinación a San Juan de la Maguana para ver ese árbol donde el patriota fue fusilado. Recordar que esa familia Sánchez, al igual que la familia del patricio Juan Pablo Duarte, fue una familia que se sacrificó por todos y cada uno de los que hoy tenemos una República Dominicana. Y sobre todo, que su ejemplo, porque fue el único de los padres de la patria que fue fusilado, se escribió con sangre en tierra dominicana. Y por eso él decía, yo soy la bandera. Concluyo este programa con el pensamiento de ese inmortal de España, don Miguel de Unamuno, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.